Buenas tardes, mi nombre es Berenice González Méndez, soy estudiante de la Universidad Un Minuto de Dios. Hoy me encuentro con el señor José Alejandro Cuellar Moncaliano, único empresario en una tienda en el barrio La Esperanza, en Villavicencio. Nos ha permitido hoy ofrecerle una asesoría o una información sobre legislación laboral. Muy buenas tardes, don Alejandro. Muy buenas tardes, Berenice. Usted, quizás hacer una pregunta antes de empezar. Usted como empresario o microempresario, ¿usted qué conoce sobre el Código Sustantivo de Trabajo o qué es el Código Sustantivo de Trabajo para usted? Bueno, Berenice, el Código Sustantivo del Trabajo, según lo que tengo entendido, es un libro de normas que habla más que todo sobre sobre cómo se pagan las horas extra y algunas cosas de los empleados. Tiene en parte mucha razón, porque el Código Sustantivo del Trabajo regula son los derechos individuales del trabajador y los derechos colectivos del trabajo. Pueden ser oficiales o particulares. También esto se realiza entre el empleador y el empleado. Esto, bueno, empezaremos. Primero que todo, le recomiendo a usted como microempresario que lea muy bien este libro, porque le sirve mucho al momento usted de contratar a un empleado. Listo. Bueno, entonces voy a hablarles sobre el contrato de trabajo. Un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es cuando una persona se obliga a prestar un servicio personal a otra persona. Puede ser natural o jurídica. Natural, ¿qué quiere decir? Así como usted o como yo. O jurídica quiere decir ya como empresa. Para usted saber un contrato de trabajo existen 3 elementos esenciales, que son prestación personal de servicio. ¿Qué quiere decir? Que usted al momento de contratar a ese empleado, solamente ese empleado realiza la actividad dentro de la empresa. Él no puede asignársela a nadie más, solamente él realiza esa actividad. La segunda es la subordinación. Es cuando el empleado tiene que cumplir todas las normas, leyes, horarios, todo para el momento de realizar ese trabajo. Y también un salario que quiere decir es una remuneración por la prestación de ese servicio. Los contratos pueden ser verbales o escritos. ¿Qué quiere decir verbal? Que es donde los acuerdos se hacen de palabra. Y escrito, que es cuando todas las estipulaciones que se van o las actividades que va a realizar el empleado para su empresa deben quedar en un documento. Ese documento tiene que llevar la firma del empleador y la firma del empleado. También tienen que tener en cuenta que en todo contrato de trabajo tiene que haber unas prestaciones sociales, que son salud, pensión, cesantías, primas, ARLs y vacaciones. También tienen que tener una serie de beneficios, que son unas actividades que se le realizan al trabajador para atribuirse a un descanso o permitirles mejorar su estado de ánimo. Esto se hace con generar un sentido de pertenencia hacia la organización. También voy a empezar con los... ¿Tiene alguna duda sobre el otro tema? Pues según lo que me dices, entonces me estabas hablando sobre los contratos, ¿cierto? ¿Qué es un contrato? Sobre qué es un contrato. Pues según lo que tengo entendido, entonces más o menos ya los contratos serían como lo que se hace y lo que se va a hacer. Más o menos es lo que entiendo por el contrato, ¿sí o no? Sí, señor. Tiene impacto. Bueno, ahorita le voy a explicar los tipos de contratos que existen en el Código Sustantivo del Trabajo. Voy a empezar con el contrato de término fijo. El contrato de término fijo es cuando el empleado podrá ser contratado desde el primer día, máximo hasta 3 años. Y este contrato puede ser renovado de manera indefinida transcurriendo este tiempo. O sea, solamente tiene desde el primer día hasta 3 años para usted renovarlo. Bueno,
contrato para hacerse, o sea, se puede renovar a partir del primer año. Del primer año. O sea O que... sea, del primer año, ¿sí? Sí. Y además, el tiempo mínimo para colocar una prórroga, ¿qué quiere decir prórroga? O sea, ampliar el plazo para que ese trabajo realice esa actividad dentro de su empresa. Esta prórroga podrá hacerse también, como le explico, durante un año. Y se podrá hacer 3 veces de manera sucesiva. Eso es para el contrato a término fijo. Sí, señor. Término fijo. Entonces, este contrato, el empleado goza de todas las prestaciones de servicios que fueron las mencionadas anteriormente, que fueron salud, pensión, ARL, etc. Sí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, su empleado dura menos de un año? Sí. Según el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, él tendrá derecho a un pago de vacaciones, primas de servicio en proporción al tiempo laborado, o sea, cualquiera que sea. Puede ser 6 meses, 8 meses, 5 meses. Usted tiene que pagarle esas vacaciones, esas primas, calculando según el tiempo que ha trabajado. O sea que si él decide irse o de pronto no pasa, o sea, no cumple las expectativas, entonces pues de todas maneras hay que hacerle una liquidación. Sí, señor. En caso de que, por ejemplo, en el caso que el contrato que usted realizó con el empleado no tenga esa prórroga, ¿qué quiere decir? La prórroga recuerda que es la ampliación del periodo para que realice esa actividad dentro de la empresa. El empleado tendrá que renovar ese contrato por un periodo igual iniciado, acordado con el empleado. O sea, el empleador tendrá que renovar ese contrato con un periodo igual o inicial con el que ya ha realizado anteriormente con el empleado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si usted tiene un empleado y el empleado está a punto de terminar su contrato y usted no tiene o usted quiere renovarle ese contrato o no ha pensado si lo va a contratar o no, usted como empleador tiene que fijarse que si usted no ha colocado esa prórroga antes de los 30 días de fecha de vencimiento del contrato del empleado, usted será obligado y tiene que renovar ese contrato por un periodo igual o inicialmente acordado que ya realizó. Siempre es pesado, ¿no? Sí, señor. Y también, por ejemplo, si usted lo quiere renovar la tercera vez, como yo le mencioné anteriormente, que usted podía hacer, o sea, este contrato se podía renovar cada 3 veces de manera sucesiva. Si usted ya lo va a hacer la tercera vez, este contrato ya no será entendido como contrato fijo, sino ya será como un contrato indefinido. Ya pasa a ser contrato indefinido. Espera. O sea, ¿cómo así? Digamos que la persona es buena y se contrató para que me surta los abarrotes, entonces se le hace un contrato por un año. Al año siguiente me toca volverlo a renovar y al año siguiente volverlo a renovar. Pero después de esa renovación ya me toca cambiar el contrato. Sí, señor, porque como yo le expliqué, el contrato de término fijo es desde el primer día hasta máximo 3 años. Y usted ya a la tercera prórroga, ese contrato no es entendido como contrato fijo, sino ya va a tener contrato de término fijo. Entonces, yo le voy a dar también un poquito de claridad, por ejemplo, cuando usted despide a un empleado sin justa causa con este tipo de contrato. Sí. Sin justa causa, usted deberá indemnizar a ese empleado con los salarios faltantes para la finalización de ese contrato. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo usted tiene un empleado y usted no le gustó algo, no le cayó bien el empleado y usted lo despide. Sí. Eso es injusta causa. Entonces, ¿qué pasa? El empleado puede ir a la... puede ir al Ministerio de Trabajo, ir a ponerle usted una demanda
y usted como empleador tendrá que pagar, o sea, el tiempo que le faltó a él para terminar ese contrato, tiene que pagárselo a él como indemnización. Uy, pero sí es bastante billete. Sí, señor. Entonces, ahora hablaré sobre el contrato laboral de término indefinido. Este contrato es cuando se acuerda sin establecer límites en cuanto a su duración. Y su permanencia vigente ya depende de la empresa o del trabajador. O sea, para romperse ese contrato. O sea, un contrato a término, cuando se arma un contrato a término indefinido ya es un verdadero dolor de cabeza por lo que veo. Pues no, lo que pasa es que usted lo contrata o sea, usted solamente tiene, o sea, solamente, ¿cómo le explico eso? Solamente tiene un tiempo de vigencia que dependerá tanto de las razones de su origen o de su existencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, él está contratado para ser, por ejemplo, panadero, ¿sí? Sí. Y usted lo tiene, o sea, si usted le gustó o si usted quiere seguir con él, usted puede renovar ese contrato. Y si a él no le gustó, como el empleado, él puede renunciar, ya sea por motivos, por mejoras, ¿sí? No lo obliga a estarse ahí hasta cumplir su contrato como tal, ¿sí? A terminar su actividad. En este caso le voy a hablar, por ejemplo, cuando usted despide a un empleado con ese tipo de contrato. O sea, usted, por ejemplo, si el empleado delega un salario hasta de 10.000 salarios mínimos vigentes, usted como empleador tendrá que pagarle al empleado 30 días de salarios por un año. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, cuando usted despide un empleado de con este tipo de contrato, usted, y si causa justa, usted tendrá que pagar, por ejemplo, o sea, si él delega un salario hasta de 10 salarios mínimos vigentes, él tendrá derecho de recibir 30 días de salario por un año y tendrá 20 días por cada año siguiente. ¿Va a recibir 30 días de salario gratis por todo el año o por, cómo así? Por el año. Por el primer año. Y 20 días por cada año siguiente. No, pero ahí sí te tapa el man. Sí, señor, ese es el problema cuando usted despide, en este caso, un empleado con ese tipo de contrato. Y también hay otra, que es, en caso de que los empleados devenguen más de 10 salarios mínimos legales, él tendrá derecho a recibir 20 días de salario por un año y 15 días por cada año siguiente. Por todo sigue igual, ¿no? Sí, señor. Bueno, ahora le voy a hablar un poco sobre el contrato de término de obra o labor. Sí. Bueno, este contrato es el tiempo de terminación El tiempo de terminación de este contrato no está dado por fecha, sino por el tiempo requerido para cumplir la obra o labor. Por ejemplo, usted está en una constructora, ¿sí? Y usted va a contratar a un trabajador para que usted le arregle, por ejemplo, la energía puede ser de un apartamento. Sí. Entonces usted lo que hace en este contrato es que estipula qué actividad, en qué lugar, qué apartamento y qué va a realizar. Ok, ese sí más o menos lo conozco. Entonces, ese sería como el que cuando lo que tú dices, cuando hace un arreglo, entonces se llega a un acuerdo de qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero en ese sí no tengo que indemnizar nada, ¿no? Sí, señor. ¿También? Este contrato también tiene que tener todas las prestaciones de ley. Claro, hay veces que varían los salarios, porque hay veces que usted le cancela, bueno, en este mes, bueno, terminó esa actividad y usted estuvo a verle pagando así por meses, por ejemplo, si lo contrata aunque no este contrato no tiene fecha final. La fecha final la das cuando se termine
determina la obra o la actividad por la cual fue contratado. Pero bueno, desde que más o menos es como para cuando uno manda a hacer arreglos o algo así, algún tipo, ¿no? Sí, señor. Listo. En este caso, por ejemplo, si usted, este contrato se puede terminar, como le expliqué, cuando ya se termina la actividad Sí. por la cual fue contratado, o porque el empleador no cumplió con el contrato, o se fue, dejó tirado el trabajo. Entonces eso ya... Sí, señor. Bueno, ahorita le hablaré sobre el contrato de aprendizaje. Sí. Que esto más que todo se ve es cuando, por ejemplo, en escena, ¿sí? Para hacer el estudiante para hacer sus prácticas. Entonces, este contrato son una vinculación con una empresa, donde los objetivos de esa empresa es capacitar a una persona, puede ser universitario o de otras instituciones, por medio de una práctica de formación. Sí. Esta será remunerada, no se recibe salario, sino una compensación por parte de la empresa, la cual no puede ser inferior a un salario mínimo. Este tipo de contrato de aprendizaje, según el artículo de la Ley de 789 de 2002, cuenta que con una duración máxima de 2 años, ya sea continuo o discontinuo de ese tiempo. A la organización o al empleador o a la empresa se le debe prestar unos servicios de seguridad social a ese aprendiz. Ese sería como el contrato de aprendizaje, ¿cierto? Y ese dura máximo hasta 6 meses, o sea, dura hasta 2 años, ¿sí? Pero también, por ejemplo, hay empresas que los tienen hasta 6 meses, no hay problema. Sí, o sea, lo que se hace en estos casos es que los pasantes, pues obviamente siguen siendo una carga carga económica un poco menor, ¿no? Y pues uno creo que tiene beneficios para los impuestos con eso. Bueno, eso he escuchado, más o menos. Sí, señor. Y también ustedes le brindan la oportunidad a ese estudiante a entrar al mundo laboral. Es verdad, ¿no? Sí, señor. Entonces, ahora le voy a hablar sobre el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicio es cuando no es un contrato laboral en el que se pacta, o sea, en el que se pactan los términos, todo, sino que se lleva a cabo por una labor específica que se ejerza de acuerdo a la capacidad, a la experiencia y a la formación. Este contrato es más que todo contará con la independencia. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, el empleador no tiene la obligación de pagarle las prestaciones de servicio. O sea, en este no hay que pagarle nada de eso. No. Pero se hará, por ejemplo, una sumatoria de un salario y dentro de ese salario, pero primero que todo, este contrato solamente creo que tiene máximo 30 días. Sí. Un mes para contratar a usted ese empleado. ¿Qué quiere decir? Que 30 días, ¿sí? Y por ejemplo, el empleado debe elegir cómo va a desarrollar su idea, en qué criterio técnico y cómo va a desarrollar su labor. Usted lo que tiene que hacer como empleado, lo que le va a poner es un tiempo para que realice esa actividad. Ya él se encarga de ver cómo lo va a hacer, en qué horario lo va a hacer, y lo que tiene que hacer él es entregarle a usted el resultado. Entonces, para hacer esto un contrato de carácter educacional puede contar con prestaciones de servicios. La naturaleza de este contrato es de carácter civil. No se brindó o se dan los beneficios que se dan los contratos laborales. O sea, con este contrato la bacano es que no paga la seguridad social ni nada de eso. Ya eso ya viene incluido con un poquito más de salario. Incluido en el salario que le va a pagar usted a ese empleado. Entonces, para
para la afiliación de un sistema de seguridad, como yo le explicaba, lo tendrá que hacer el mismo empleado como trabajador independiente. Sí, señor. Este contrato pues puede ser con justa causa, Sí. o ya porque él no cumplió o él no realizó ese tiempo o él no cumplió con la actividad. Ya, listo. Entonces, tengan también en cuenta que todos los tipos de contrato tienen que tener una forma, un contenido, una terminación, una obligación, un derecho. Listo. Todos los contratos. Ahora vamos a hablar sobre qué es la estabilidad laboral. Sí. La estabilidad laboral es el derecho del trabajador al permanecer dentro de la empresa. O sea que uno los contratos ya no los puede sacar o qué? No, señor. Si no trabaja. No, señor. Esto ya se realiza, por ejemplo, cuando el empleado, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas que están en gestantes, ellas pueden, al momento de nacer su bebé, ellos tienen como 4 meses, tienen 4 meses para su ¿Para la maternidad? para la licencia de maternidad. Entonces, ¿qué pasa con esa empleada? Esa empleada tiene derecho a volver a su trabajo. Okay. Tiene derecho a sus prestaciones sociales, excepto por el auxilio de transporte. A ella no se le paga ese auxilio de transporte hasta que ella ingrese otra vez a trabajar. Porque ella no está asistiendo al trabajo, pero sí tiene derecho al resto de prestaciones. También se da también en las personas que tienen discapacidad. Ya puede ser por estar incapacitados, por estar discapacitada, por tener un tratamiento pendiente. Sí. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ellos tuvieron un accidente de trabajo. Sí. Y la ARL le puso unas condiciones para su trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empleador? Él tiene derecho de devolverle su cargo, él puede ingresar a su trabajo y la empresa tiene que cumplir lo que la ARL le dijo, por ejemplo, las recomendaciones. Él no puede estar haciendo mucha fuerza, no puede estar, ¿sí? Entonces la empresa tiene que buscarle como la comodidad del trabajador, por ejemplo, a ponerlo a capacitar, ponerlo a hacer otras cosas, pero siempre permanecer con su trabajo. Bueno, no entiendo, o sea, si se lesiona haciendo su trabajo, entonces pues toca reubicarlo, más o menos es lo que me da a entender. Sí, Listo. señor. Y también se da, por ejemplo, si pertenecen a un grupo sindical. ¿Qué quiere decir? O sea, acá el empleado tiene derecho a estar en el foro sindical y no, o sea, la empresa no puede despedirlos, no puede trasladarlos ni pueden mejorar sus condiciones de trabajo. También están, por ejemplo, ya hablamos de la maternidad también. Ya, entonces la idea es eso, es la estabilidad del trabajador dentro de la empresa. Ok. Pues está bastante Sí, sobre señor. la temática. Y en caso, por ejemplo, que ustedes a veces las empresas ven que son la estabilidad laboral, por ejemplo, reforzada, ¿qué quiere decir? Que a veces las empresas o los empleados seleccionan, por ejemplo, le pueden lesionarse la columna o algo. Las empresas no quieren contratar a ese trabajador. Sí. O lo echan por una causa injusta, o sea, no tiene causa para despedirlo. Sí. Entonces, ¿qué hace ese trabajador? Ese trabajador tiene que dirigirse al Ministerio de Trabajo y comentar su caso, y asimismo ese Ministerio de Trabajo, o sea, de comentar su caso, ¿sí? Ahí donde se llama a la empresa y al empleado, muestran sus evidencias
y el Ministerio de Trabajo le dice, o sea, da la autorización a la empresa si lo contrata o no lo contrata. Él es el único que tiene derecho para la reintegración de ese trabajador. Y el momento de que ese trabajador vaya, coloque, o sea, va a denunciar al empleado, tiene máximo 4 meses para mostrar sus evidencias. También existen, por ejemplo, para esos casos existe la acción de tutela, que es el ordene su reintegro a su trabajo. A tocar leer ese libro porque son muchas las formas en las que nos meten en un lío, ¿no? Señor. Yo les recomendaría, por ejemplo, hay unas recomendaciones muy importantes para ustedes como empleadores que dicen que es, por ejemplo, siempre pagar el salario y seguridad social. O sea, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, sacan a un empleado injustamente o ya no quieren porque dicen que no les sirve para nada al trabajador porque está enfermo, no puede hacer fuerza, ¿sí? Y usted lo quiere despedir, hay unas sanciones. Por ejemplo, usted tiene que pagarle el salario y la seguridad social y las prestaciones desde el despido hasta el integro. En caso de que en caso de que el Ministerio de Trabajo le autorice a usted como empresario volver a reintegrar a ese trabajador. Y además le ordenará le pagará también al empleado 180 días de salario, o sea, 6 meses cuando se hace un despido sin la autorización después del salario, o sea, sin la autorización del juez, o sea, del Ministerio de Trabajo. No jodas, tiene que tener mucho cuidado hasta el momento de eso. Sí, señor. Es complejo, ¿no? Bueno, por último le voy a explicar cuándo se termina el contrato. Sí. Para que usted, por favor, tenga en cuenta estas cláusulas y todo lo que yo le expliqué sobre cuando usted despide un empleado sin justa causa. Entonces, primero que todo, el contrato es cuando expira el plazo pactado o presuntivo, o sea, el plazo que usted adquirió con el empleado para empezar esa actividad. O sea, si se acaba el tiempo, sí, no hay problema. No hay problema, sí, señor. También por la terminación de la obra o la obra contratada. Por mutuo consentimiento, quiere decir tanto el empleador como... Mutuo acuerdo. Sí, señor. Por muerte del trabajador. Sí. Por suspensión de actividades por parte del patrono más, o sea, por parte, o sea que lleva un 100. ¿Sería por parte mía? O sea, sí, por 120 días. O sea, si yo decido suspender las actividades que van a realizar, listo, también se Pero puede. por 120 días. O sea, ya puede dar por terminado ese contrato. También por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento. También por decisión unilateral en casos de los artículos 49, 60 y 64. O por sentencia de autoridad competente. También le voy a explicar un poquito sobre algunos mejores que ustedes, por ejemplo, deben realizar para que un empleado, para evitarse todas esas problemáticas en el momento de incapacidad del trabajador, ¿sí me entiende? Para evitarle accidentes al trabajador y así usted mismo poderse evitar todos esos problemas todos esos... Sí. Para evitar enfermedades al empleador y todo eso. Sí, o sea, brindarle una estabilidad laboral a ese empleado. Ajá. Entonces, primero que todo es poner a disposición poner a disposición los trabajadores los instrumentos adecuados, las materias primas y los procesos de realización para esa actividad. También procurar que los trabajadores también tengan los elementos adecuados de protección de accidentes, enfermedades. También pagar la remuneración pactada para las condiciones de periodos y lugares de convenios. También guardar mucho respeto de dignidad personal al trabajador, a sus creencias y sentimientos. O sea, tienen que respetar lo que también... Sí, o sea, no es de siempre, respetarlos y no salirse de las normas. Sí, señor. También le voy a explicar sobre, por ejemplo, también prestarle, por ejemplo,
los servicios de las prestaciones de servicios. O sea, pagarle todo como debe ser. Sí, señor. Y se evita un problema legal. Sí, señor. Esas son las recomendaciones. Y así usted evita, por ejemplo, también, eso también sirve mucho para usted evitar el absentismo laboral, que es el tema de las incapacidades. Ok. ¿Tiene Bueno. alguna duda o quiere comentar algo? No, pues la verdad soy mucho. Me toca leerme ese libro porque la verdad hay muchas cosas que uno no cree y sé que pues también tiene un problema legal grande. Bueno, muchas gracias, don Alejandro. Y presentando Berenice González. No, muchas gracias.